solo, de un hilo tan solo. En cualquier momento puede haber una escalada militar entre Rusia y la OTAN que puede desatar una tercera guerra mundial. Eso puede ser en cualquier momento. ¿Por qué tú duermes como si eso no pudiese ocurrir? ¿Por qué tú duermes como si eso ya no hubiese ocurrido? Ya el mundo ha vivido guerras mundiales en varios periodos de la historia. Por lo tanto, son cosas que pueden volver a ocurrir y es muy probable que sucedan. Muy probable no, es completamente seguro que sucedan, porque esos rumores y guerras guerras y rumores de guerra, no se está hablando de guerras comunes y corrientes, porque entonces no sería una señal, porque en el mundo siempre ha habido guerra. Inclusive antes que Jesús, en el tiempo de Jesús, habían también guerras. ¿Qué es lo que quiere el diablo? El diablo quiere que tú estés viviendo como si Cristo no regrese nunca. Entonces, va a regresar nunca. Hazte la pregunta. ¿Tú estás viviendo como como aquel que cree que Cristo puede regresar en cualquier momento, o estás viviendo como aquel que cree que Cristo no va a regresar nunca? Yo no estoy diciendo que tú crees, porque si yo te digo que tú crees, sí, yo creo que Cristo viene. No. Yo te estoy diciendo ¿como quién estás viviendo? ¿Estás viviendo como alguien que espera todos los días la venida del Señor? ¿O estás viviendo como alguien que, bueno, Cristo no vendrá nunca? ¿Pero por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué ha ocurrido esta frialdad dentro de la iglesia en estos tiempos terribles que estamos viviendo? Yo no sé cómo la gente no se da cuenta de que se nos está cada día más manipulando a través de las inteligencias artificiales. No sé cómo no se da cuenta las personas que cada día hay mucho más censura en los términos espirituales. Cada día el cristianismo comienza a ser más y más y más censurados en las iglesias y también en la vía pública. Ya no podemos salir a predicar como antes, va que no. Es decir, cuando tú ves ahora a gente predicando en las calles, revisa los videos de YouTube para que veas cuántos predicadores están siendo apresados en las calles en los Estados Unidos, el país que eso era algo normal, común y corriente. Cualquier domingo veías al mediodía o por la mañana las personas en las calles con sus bocinas y parlantes diciendo que Cristo viene. ¿Cuándo has vuelto a ver eso? No has vuelto a ver eso. ¿Por qué razón? Porque este mundo cada día se está apartando de Dios. Y esa es la gran apostasía de la cual profetiza el apóstol Pablo, porque la apostasía no es tan solo respecto a las iglesias, respecto también a las naciones. Recuerden que Israel no solo apostataba en el sentido de su sacerdocio, apostataba también en el sentido de ser una nación. Y por eso Dios llama ramera a Israel y llama ramera también a Tiro y llama ramera también a Nínive, porque fueron ciudades que apostataron de él. ¿Por qué tantos han dejado de creer en la eminencia del arrebatamiento? ¿Por qué tantos han dejado de creer en la eminencia? Y cuando digo creer, digo que no viven como si fuera un hecho. Porque tú me puedes decir, no, sí, yo sí creo que el arrebatamiento, yo sí creo en la venida de Cristo, que puede ser en cualquier hora, en cualquier momento. Pero la pregunta es, ¿estás viviendo conforme a esa fe? Creo que hay varias razones y te las quiero exponer. Por eso te digo, por favor, aférrate ahí a donde estás y no permitas que nada ni nadie te saque, porque esto es un video que la gente no va a querer ver, pero tú tienes que quedarte a verlo. Pero no solo eso. Yo te estoy preguntando, ¿por qué es que tú no has compartido este video? Si tú sabes que hay otros que están dormidos viendo ahora contenido que en realidad no los está guiando a lo que Dios quiere, ¿por qué tú no has compartido este video? ¿Por qué no le has dado una manito hacia arriba a este video? Esto te puede dar también una medida de toda la importancia que tú le pones a este asunto. Si tú creyeses que Cristo fuera a venir hoy a las 2 de la madrugada, yo estoy completamente seguro que ya te hubiese repartido este video por donde quiera o cualquier otro video que hablase del tema. Otra razón es la apostasía que está habiendo en las iglesias. ¿Y cuál es la apostasía? La negación o el rechazo de la fe que se tenía, de la fe primaria. Hoy muchos han dejado de creer en el arrebatamiento. Se llaman pentecostales, pero no creen en el arrebatamiento. No puede ser pentecostal y no creer en el arrebatamiento. Simplemente no puedes. ¿Por qué razón? Porque el pentecostalismo es dispensacionalista. Así que el pentecostalismo cree por base teológica en el arrebatamiento pretribulacional. Si usted no cree en el arrebatamiento pretribulacional, usted no es
pentecostal. Entonces ya has apostatado de la fe. Entonces ponte a pensar en todas las cosas, porque esto es un problema creciente en la iglesia de hoy en día. Muchos han sido engañados por las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas de esta época, y la culpa la tiene, por supuesto, que han dejado de creer en la escritura y se han vuelto simplemente a las fábulas y a la lógica. La Biblia nos advierte esto. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Por lo tanto, antes del arrebatamiento, las personas van a apostatar. Escucha esto. Antes del arrebatamiento, las personas van a apostatar, y van a apostatar de que específicamente y de manera especial de esperar esa venida del Señor, porque esa es la fe de la iglesia. ¿Cuál es la fe de la iglesia? Que esperamos la venida de Cristo. Esa es la fe que nos mueve, no es otra. Y no estamos hablando de la fe salvífica, porque eso creímos el primer día cuando recibimos al Señor. Estamos hablando de cuál es la fe que nos mueve, qué es lo que esperamos, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es lo que espera la iglesia? La iglesia espera el advenimiento del Señor, el regreso del Señor. Eso es lo que espera la iglesia. Ahora, la pregunta que tienes que hacerte es: ¿esta iglesia está esperando a Cristo? Es un hecho triste que en muchas iglesias la santidad ya no sea un tema de predicación. La santidad, es decir, la llamada a vivir una vida separada del pecado y dedicada a Dios. No estoy hablando de ser monjes ni monjas, no me malentiendan, porque yo no soy de esos tipos de cristianos que creen que los demás tienen que ser monjes o monjas, pero sí creo ardientemente y de todo mi corazón que el cristiano tiene que vivir una vida separada para Dios. Esto es un tema fundamental en la escritura. Sin embargo, parece que muchas iglesias han abandonado esta enseñanza en favor de mensajes más populares y menos confrontacionales. ¿Cómo te va a gustar escuchar esto? No, esto no te va a gustar escucharlo. Si tú estás aquí es porque tú obedeces a Dios, pero no porque te gusta el mensaje. Ahora, en otras iglesias, la santidad se ha convertido en una justificación para juzgar y maltratar a los que recién comienzan en la fe. Y esto también es un gran malentendido fundamental de lo que significa la santidad. La santidad no es una vara para golpear a los demás, sino un camino a seguir. Una meta. No es algo que tú alcances el primer día. Es algo que tú vas alcanzando todos los días. Y cada persona tiene diferentes niveles espirituales. Así que sí es malo no hablar de la santidad. También es malo usar la santidad para castigar y para menospreciar a otros. Además, parece que muchos pastores ya no quieren pastorear. Eso lo digo por experiencia propia, no que el sentido mío, sino por el sentido que muchos pastores me lo han hecho saber a mí, que ya en realidad no están motivados a pastorear, están cansados, desilusionados, quemados, están maltratados espiritual y psicológicamente. ¿Saben cuántos suicidios de pastores hay en los Estados Unidos? Muchísimo, muchísimo. Y a su vez, las almas ya no quieren dejarse pastorear. ¿Por qué? Por muchas razones. Unas porque han sido verdaderamente heridas por líderes inadecuados, y otras porque han perdido la confianza no solo en el liderazgo de la iglesia, sino en la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que dice, ahí en Efesios 4:12, que los ministros son puestos para el perfeccionamiento de los santos. Por lo tanto, tú no puedes perfeccionarte sin la ayuda de un pastor. Tú no puedes perfeccionarte sin que existan ministros. Tú no puedes vivir por tu cuenta en el evangelio. Eso es algo inadecuado, es algo antibíblico. La figura del pastor en estos tiempos que estamos viviendo ya no causa el respeto que solía causar. Pero ojo con esto, porque esta crisis de autoridad que hay en la iglesia es una crisis de autoridad del mismo Cristo. Porque no solo los pastores humanos ya no inspiran el respeto que inspiraban antaño, sino también que el príncipe de los pastores tampoco inspira ese respeto.
Porque créeme, cuando tú respetas a tu hermano es porque tú estás respetando a Dios. Cuando tú amas a tu hermano es porque tú estás amando a Dios. Cuando tú irrespetas a tu líder es porque tú estás irrespetando al líder que lo puso a él. ¿Quién es? El príncipe de los pastores, no entendiendo que fue el Señor mismo, como dice Efesios 4:11, el que los constituyó. Entendemos que muchos pastores han abusado de su posición, pero eso no justifica la apostasía que hay, porque las ovejas van a ser ovejas en todo tiempo. Hemos visto cómo se levantan juicios unos y otros. Hemos visto cómo la moralidad está en graves crisis en el cristianismo. ¿Qué es lo que más esperamos? La apostasía, al menos en la iglesia, ya está. ¿Y qué dice el Señor? Que no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Cuál es la apostasía? Que va a venir ahora, la apostasía del mundo, y esa ya ha comenzado. Por lo tanto, yo sí creo que estamos ya contra reloj. En este tiempo que estamos viviendo nosotros, ya estamos contra reloj. Yo no creo que tendremos que esperar 50 o 60 años más. Yo creo que el regreso de Cristo es en realidad inminente. Cuando en el año 2024, máximo año 2025, las inteligencias artificiales dominen casi toda la economía. Cuando el año 2030, todas las metas de la Agenda 2030 se cumpla y realmente la robótica y las inteligencias artificiales dominen el mundo entero, ¿qué mundo va a quedar para nosotros, la iglesia? Entienda esto. El mundo que nos espera es un mundo virtual. El mundo que nos espera es un mundo donde no se van a usar las calles, ni las avenidas, ni los parques, sino que todos vamos a estar subidos en una realidad virtual que nos va a tener completamente enajenados. Y eso no es algo que tú digas, wow, ¿cómo va a ocurrir esto? No, eso es algo que viene ocurriendo ya durante mucho tiempo. A través de este teléfono, millones de personas son completamente enajenadas o están completamente enajenadas. Es decir, se las pasan horas de horas pasando un video y otro ahí en TikTok, pasando un video y otro en TikTok. Entonces ya hemos perdido la percepción de la realidad. Por lo tanto, no te debe parecer nada raro que te esté diciendo que en unos años vamos a perder completamente la perspectiva de la realidad del mundo y vamos a vivir en un mundo completamente virtual. Las inteligencias artificiales van a acelerar el metaverso a una velocidad extrema. Estamos hablando que lo que para el hombre normal, es decir, para nosotros los seres humanos, tardaba 10 años en progresar la tecnología, ahora con las inteligencias artificiales cuesta tan solo 6 meses. Miren de cuánto ha ido ChatGPT de una versión a otra, es decir, de la 3 a la 4. Ya estamos en la 4 beta, que es una 4 superior, que puede también accesar a internet y agarrar también, es decir, autoentrenarse de la información que recoja en internet. Cuando llegue la versión número 5, va a ser una versión que va a ser muy superior al ser humano. Ya de hecho la 4 lo es en algunas cosas, en otras todavía no. La 5 lo va a hacer en todo, excepto por supuesto que no es una creación divina y no tiene alma ni espíritu. Pero en cuanto a lo que es la inteligencia, en cuanto a lo que es las capacidades cognitivas, pues con toda seguridad va a ser superior al ser humano. Cuando las inteligencias artificiales sean superior al ser humano, yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que va a hacer la iglesia? ¿Cómo la iglesia va a vivir en esos tiempos? Imagínate esos tiempos. Imagínate que se puedan cumplir los planes de la Agenda 2030 y comencemos a vivir en ciudades de las que se llaman de 15 minutos. Puedes buscarlo, busca ciudades de 15 minutos y vas a ver de qué te estoy hablando. Ciudades donde todo va a estar a 15 minutos y tú no vas a poder salir a más de 15 minutos de tu casa. 15 minutos
caminando. ¿Por qué razón? Porque todo va a ser virtual. Ya lo es. Ya los alimentos te los traen a tu casa, te los van a traer cocinados a tu casa. Los restaurantes te los van a mandar a tu casa. Ya no vas a poder ir. No porque tú no quieres o porque no quieres, sino porque los restaurantes no van a poder recibir a nadie. Ya no va a existir más. No vamos a ir jamás a volver a comer tacos a un restaurante o pupusas a un restaurante. ¿Por qué? Porque va a estar prohibido. Va a estar prohibido en aras y en nombre de cuidar el medio ambiente, de restringir que lo más que se pueda que se conduzcan vehículos, que las personas vayan y bueno, de alguna forma dañen el medio ambiente. ¿Cómo se puede proteger del medio ambiente? Estando cada uno de nosotros guardados en nuestras casas. Y eso se puso a prueba en el año 2020. Ustedes saben que sí y saben cómo fue que se puso a prueba. Así que no estoy hablando de algo completamente descabellado, estoy hablando de algo que ya tú viviste, ya tú viviste que trajeron la comida a tu casa. Bueno, si vives en los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos, no lo sé. Pero ahora hay muchísimas compañías, Uber Eats, Instacart y otras más, que se dedican a traerle todo a las personas a la casa, es decir, a ponérselo en la boquita. Y eso es lo que va a pasar. Pero hasta ahora fue porque había una pandemia afuera. Luego va a ser una ley, va a ser una ley. ¿Cómo la iglesia va a subsistir en esos tiempos? Por eso es que yo digo que el tiempo tiene que estar, no llegando a su fin. El tiempo ya terminó. Dime de qué forma la iglesia va a poder crecer en esos tiempos. Olvídate de los templos. Los templos no van a existir. No van a existir. Las iglesias van a ser completamente virtual, absolutamente virtual. Posiblemente Reflexiones del Pastor va a ser la iglesia donde tú vas a asistir el día de mañana. Así que pórtate bien o te voy a poner una penitencia. No solo bromeo. Pero no estoy bromeando en esta verdad. Las iglesias, los templos van a desaparecer. ¿Por qué van a desaparecer? Porque la infraestructura de las ciudades van a cambiar por entero. Posiblemente va a haber algún templo de adoración en cada una de estas ciudades. No es que se vayan a construir nuevas ciudades. Puedes informarte si tú no sabes estas cosas. No es que se vayan a construir nuevas ciudades. Es que en las mismas ciudades donde tú estás, tú no vas a poder salir más de 15 minutos caminando, no 15 minutos en auto. Porque 15 minutos en auto tú recorres varias millas. No, 15 minutos caminando. Es decir, no sé cuánto es 15 minutos caminando. Tal vez 1 milla, 2 millas, se camina rápido. No sé cuánto es, tal vez me equivoco en eso. Pero es simplemente ahí alrededor de tu casa. Ahí lo vas a tener que hacer todo. Pueden haber templos, es posible que lo haya, pero lo van a hacer como la casa abrámica, donde va a haber un tipo de ecumenismo religioso. ¿Te parece eso fantástico? No es fantástico. Ahí está la casa abrámica. Ya todo eso está allá. Solamente estamos en fase beta y todas estas cosas se están poniendo a prueba para luego ser instauradas. Se acerca un orden mundial, un nuevo orden mundial donde nosotros como cristianos no vamos a poder subsistir. Nosotros nunca hemos sido del mundo, pero ahora no solo no vamos a ser del mundo, sino que de ninguna forma vamos a poder accionar en ese mundo que se avecina. Al menos en los países que entren dentro de esta nueva tendencia, que los Estados Unidos va a ser uno de los primeros, que no te quepa ni la menor duda. Pero si tú vives en Hispanoamérica, es decir, en Latinoamérica, no te creas que te vas a escapar. No te creas que te vas a escapar, porque los chinos tienen puesto sus ojos en ti y ellos van a instaurar también este tipo de sistema en tu nación. Así que tú no te vas a escapar de lo que viene. Aquí nadie se va a escapar de lo que viene. El mundo va a ser completamente encerrado en un sistema guiado por los puntos de la Agenda 2030 en el cual no va a existir la propiedad. Puedes ir a la página de Naciones Unidas y leerlo. Esto no es un invento mío. Se va a suprimir la propiedad privada. Y el Papa Francisco, la Iglesia Católica, está a favor de esto. Ya el Papa Francisco dijo bien claro que la propiedad privada, quiso decir que la propiedad privada no es indispensable. Es decir, que no es indispensable que yo tenga algo, que no es indispensable que yo tenga algo. Todo va a ser del gobierno. Todo va a ser del gobierno. Por lo tanto, va a ser un sistema
político de tendencia de izquierda, y eso es lo que he venido diciendo una y otra y otra y otra y otra. La moralidad del cristianismo está en crisis y eso lo sabemos muy bien, y esto se refleja en la forma que, por ejemplo, en estos tiempos los matrimonios cristianos se están rompiendo. El divorcio, que una vez fue considerado no solo un último recurso, un literal tabú. Ningún cristiano pensaba en divorciarse. Conozco parejas cristianas que tuvieron, pues, casadas y después se separaban y 20 años separados y todavía no se divorciaban. ¿Por qué? Porque eso era algo que era impensable, pero ahora se ve como una solución fácil a los problemas matrimoniales. Es decir, la iglesia se ha secularizado por completo y se ha mundanizado por completo, y esto va en contra de las enseñanzas bíblicas. Y no solo va en contra de las enseñanzas bíblicas, sino que causa también un daño increíble a la familia y a la iglesia como tal. Ni hablar de los jóvenes. Ya ningún joven llega virgen al matrimonio, eso no existe ya. Es decir, cuando Dios no existe, es una manera de decir. Es decir, ya en las iglesias no es que fulano pecó, no, es que tal vez fulano se guardó, porque todos los demás pecaron. Antes, la mayoría se guardaba y uno caía, y ese que caía le ponía el ojo encima. Ahora no, ahora la mayoría están caídos y uno se mantiene firme o una se mantiene firme. Es una sociedad completamente hipersexualizada. Estamos viendo símbolos sensuales en todos lados. Las películas, todo lo que tú ves, las redes sociales. Todo el mundo hoy es un modelo y todo el mundo es bonito o bonita sin serlo, porque hoy hay pues filtros que te hacen parecer a cualquiera que son, no sé, Robert Redford o Marilyn Monroe. Y en realidad son más bien Shrek y Fiona. Ok, pero ¿qué es lo que pasa? Que hoy con todos estos filtros cualquiera puede ser de la manera que puede ser. Y, es decir, el hombre, el ser humano, y cuando digo el hombre, digo la mujer también, está dejando de amar su propia identidad para tomar una identidad que no le pertenece. No les pertenece esa identidad. Pero nadie los conoce ahora fuera de esa identidad. Y ojo, yo no digo que ¿cómo decirte? Es normal que alguien, si hay algún filtro de cámara, sobre todo las mujeres quieran verse un poco más joven, eso no lo veo mal. No, yo no veo mal nada de eso. Ahora, las personas completamente cambian su físico. Entonces, ¿qué es lo que esto provoca? Bueno, una hipersexualizada sociedad donde ni hablar de pureza sexual, ya eso mejor no lo tomamos ni siquiera en cuenta, ni lo ponemos sobre la mesa. Pero la Biblia habla de cosas diferentes. ¿Cómo vamos a vivir nosotros en ese mundo que se avecina aún más ácido y árido espiritualmente que este que estamos viviendo ahora? ¿Cómo vamos a poder estar todos nosotros en iglesias virtuales en el metaverso? ¿Cómo va a predicar la iglesia? ¿Cómo vamos a visitar a los enfermos? ¿Cómo se va a visitar a los presos? ¿Cómo vamos a hacer obra de misionero? Ya solo va a existir más nada. Entonces, ¿por qué la iglesia va a permanecer más tiempo? Realmente la iglesia va a ser ridiculizada y despreciada. Va a ser algo trágico, algo completamente trágico. ¿Por qué el Señor nos va a permitir vivir esos tiempos? Porque estos tiempos van a ser mucho peores que los tiempos del apóstol Pablo. Porque como dice el apóstol Pablo, él estaba preso, pero la palabra no. Pero ahora no es cuestión de que nos estén persiguiendo, sino que nosotros también hemos aceptado esta forma de vivir. No estamos perseguidos, somos parte de esto. Y esto es lo peor. Repito, no estamos perseguidos, somos parte de esto. Y esto es lo peor. La iglesia se ha apartado de la Biblia, se ha apartado de la verdad de Dios, se ha apartado de la palabra de Dios. Y sigue ella, estamos completamente a la deriva. Hoy nos guiamos por la lógica de lo que estamos viviendo. Nos hemos modernizado a tal punto que ni siquiera nos damos cuenta
no nos damos cuenta cuánto hemos aceptado las políticas y cuánto hemos aceptado las filosofías y cuánto hemos aceptado el mundo. Ya somos como unos androides, pero no androides en el sentido de la robótica, sino que somos mitad cristiano y mitad mundo. Y si sabes, los androides son como mitad humanos y mitad robot. Nosotros somos mitad mundanos y mitad cristianos. ¿Por qué razón? Porque sí, no es que actuemos como mundanos, pero hemos asentado el sistema. Estamos dentro del sistema. Algo que a lo largo de la historia la iglesia nunca aceptó. Siempre, a lo largo de la historia, la iglesia siempre ha sido perseguida, excepto que este tiempo. Entonces, mis amadas hermanas y mis amados hermanos, ¿a dónde nos lleva esto? Esto nos lleva de vuelta al tema que estabas planteando, y es la eminencia del arrebatamiento, la eminencia del rapto de la iglesia, la eminencia de la venida del Señor. ¿Qué tiene que ver todo esto con el arrebatamiento de la iglesia? La palabra del Señor dice claramente que no vendrá sin que antes venga la apostasía, y esa apostasía ya ha comenzado en todo el mundo. No solo la apostasía dentro de la iglesia, la apostasía fuera de la iglesia. Porque esa apostasía que habla el apóstol Pablo, no solo se está hablando de que alguien crea hoy, pues, bueno, cualquier barbaridad. No. Ni que alguien se haga católico romano después de haber sido evangélico. Bueno, eso sería, o eso es completamente terrible. Pero el apóstol Pablo está profetizando que el anticristo se va a levantar contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y eso es algo que vemos ahora en este tiempo. Hace poco, tengo el video aquí, voy a hacer un video reacción sobre este video de un niño que fue anatemizado, como aquel que dice, en la escuela por llevar una camiseta que tenía un mensaje que va conforme a las escrituras. Si tú llevas un mensaje que va conforme a las escrituras, es suficiente para que ya eso te haga ver como que tú estás odiando, como que tú estás rechazando a alguien, como que tú estás en contra de alguien y nada más lejos de la verdad. Tú simplemente estás a favor de algo, no en contra de algo. Y no es lo mismo estar a favor de algo que en contra de algo. Son cosas completamente diferentes. Pero la iglesia de alguna forma toma postura y dice, no, hay que respetar lo que creemos. En realidad no, nosotros hemos aceptado todo. Así que esa iglesia que se levantaba contra las tinieblas, esa iglesia ya no existe. Ya no existe la iglesia de la Biblia, pero no solo no existe la iglesia de la Biblia, esto es duro, pero esto es verdad. Todo el que conoce la escritura y sabe cómo vivían aquellos hombres, cómo vivían aquellas mujeres, cómo ellos, a causa de no aceptar el sistema, fueron en realidad perseguidos. Ojo, yo no estoy hablando de rebeldía ni de revoluciones, porque el cristianismo no tiene nada que ver ni con rebeldía, ni con revoluciones, ni con hacer cualquier tipo de acto físico o algo por el estilo. El cristianismo tiene que ver con fe y tiene que ver con conciencia. Entonces, no es que vayamos a la calle ahora con carteles ni nada por el estilo. Es que nosotros, nuestra propia conciencia, no nos rebelamos contra el sistema. Yo te hago una pregunta. ¿Tu conciencia se rebela contra el sistema o tu conciencia se siente completamente cómoda en el sistema? Si tu conciencia se siente completamente cómoda en el sistema, tú tienes que saber que ya tú no perteneces a la fe de aquellos primeros cristianos. ¿Ha pasado algo en tu vida? Ha pasado algo en tu vida. Y eso es parte de la apostasía que habla el apóstol Pablo. Y no solo en tu vida, en la vida también. Porque no te creas que yo estoy acusando a nadie. No, yo me estoy preocupando por mí mismo. Yo más bien estoy extrapolando la preocupación que tengo por mí mismo. Y la pongo en ti para que tú también te preocupes. ¿Por qué razón la iglesia se siente tan cómoda en este mundo? Dime que no te sientes cómodo. Pero ¿dónde está profetizado que la iglesia se va a sentir cómoda en el mundo? ¿Acaso la escritura nos dice que en el mundo tendremos aflicción? ¿Y de cuál aflicción estamos hablando? Ah, no, pastor, pero yo tengo aflicción.
Mira, pastor, yo tengo artrosis. Mira, pastor, o yo tengo cáncer. O mira, pastor, me ha dado un infarto. O mira, pastor, tengo problemas matrimoniales. O mira, pastor, eso lo tienen las personas del mundo también. Lo que pasa es que eso a nosotros le llamamos aflicciones. Pero cuando Pablo habla de las aflicciones del tiempo presente, no está hablando de que tú te duela la rodilla, ni está hablando de que tengas diabetes o tengas cualquier problema de salud. Eso lo tiene el ser humano como tal. Es más, la mayoría de los problemas que nosotros tenemos de salud es porque nosotros mismos no nos buscamos, porque no hacemos ejercicio, porque comemos mal, por un montón de cosas. No tiene nada que ver con las aflicciones del tiempo presente. Las aflicciones del tiempo presente en la iglesia es porque la iglesia en su conciencia, no revelándose físicamente, pero en su conciencia está atormentada por el mismo sistema. ¿Por qué razón? Porque no encajamos en este sistema. Pero te digo algo terrible, la iglesia hoy en día encaja en este sistema. Pero encaja de una manera que parecemos como un reloj, así como encaja las ruedas del reloj, y así mueven las manecillas. Así vamos nosotros. Y decimos amén y gloria a Dios por todas las cosas que están ocurriendo en el propio sistema. Sin darnos cuenta que las cosas que ocurren en el propio sistema, como por ejemplo el avance de la tecnología, el avance de la ciencia, sin entender que este mismo avance de la ciencia lo que hace es encaminarnos hacia el reino del anticristo. Todo esto que el hombre quiere vencer la muerte, eso tiene que ver con la palabra de Dios en el Apocalipsis. Dice que buscarán la muerte y no la hallarán. ¿Ok? Estamos caminando hacia tiempo del poshumanismo, tiempos en cuales realmente vamos a vivir. Les voy a mostrar un video. No en este, voy a hacer otro video. Les voy a mostrar un video para que ustedes vean hasta qué punto llega la tecnología de estos tiempos. Para que vean que ya en estos tiempos existen literales androides. Personas que están en una simbiosis con las máquinas.